Gracias. Bien, ahora vamos a empezar con las aplicaciones de la biotecnología. Vamos a ver primero la producción de cerveza. En cada uno de los productos que vamos a ver, primero vamos a hablar en detalle la producción industrial de estos productos y posteriormente vamos a describir esa producción a nivel industrial, ya utilizando una fábrica que tenemos en medio. Tenemos varias industrias de fermentación. Entonces vamos a aprovechar que tenemos esas industrias para que yo les pueda mostrar a través de unas prácticas industriales cómo se elaboran esos productos. En el caso de la cerveza, podemos ver una planta pequeña, como es la Potosina. Ahí tenemos acceso a la fábrica. O también, si ustedes gustan, les puedo mostrar otras industrias, como la Cervecería Boliviana Nacional, que es una de las industrias más completas, pero también tenemos otras, ¿no?, que cuentan con tecnología nueva para poder explicar el proceso de cerveza. Pero es suficiente que veamos la cerveza potosina, porque es una planta bastante pequeña y ustedes se van a dar cuenta de cómo se produce la cerveza a nivel industrial. Y posteriormente vamos a describir los laboratorios que nos permiten hacer el control de calidad tanto de las materias primas como de los productos. Por el tiempo que disponemos, no vamos a hablar en detalle de todo. Después primero vamos a ver la producción de mosto. Y cuando terminemos de hablar de mosto, vamos a volver a mencionar, una vez que más o menos conocemos cómo se elabora el mosto, vamos a hablar de los requisitos que deben cumplir las materias primas que utilizamos en la industria cervecera. Bien, ustedes en la pantalla pueden ver la producción de mosto y lo vamos a describir con estos 7 pasos para la obtención del mosto. Lo primero que vamos a ver es la molienda de la malta. Es decir, la malta es un grano, es un cereal. A diferencia del trigo, a diferencia del maíz, a diferencia del arroz, a diferencia del trigo, del maíz, esta cebada, al igual que el arroz, son cereales vestidos, es decir, lo clasificamos en 2 grupos. Los cereales desnudos son aquellos que no tienen cáscara, tienen una cobertura. Todos los granos tienen 3 partes. Una capa externa, que es el pericarpio, que es la cubierta del fruto, porque el grano, en este caso la cebada, es un fruto seco. Es decir, ese fruto seco nos permite a nosotros conservarlo en los silos. Entonces, este fruto seco, en el caso, por ejemplo, del trigo, tiene 3 partes. Una cobertura externa, que es el pericarpio, que es la cobertura del fruto, y la parte interna es la semilla. Entonces, en la semilla tenemos 2 partes, el endospermo y el germen. El endospermo es de donde nosotros extraemos la harina, en el caso del trigo, y el germen, ¿no es cierto?, es la parte donde se encuentra la planta en miniatura, que cuando ese grano, ese cariopside, ese grano seco, lo dejamos en condiciones de producción de
planta, es decir, la semilla para que se transforme en planta. Entonces ese germen tiene la planta en miniatura, empieza sus condiciones de semilla y empieza a hacer una nueva planta. Entonces en el caso del trigo, decíamos que tiene una cobertura eterna que lo llamamos salvado. Por dentro la semilla tiene un germen de donde sacamos la harina, y el endospermo, y el germen es la planta en miniatura. Lo mismo tienen todos los cereales, como el maíz. En el caso de la cebada también es un cereal, pero a diferencia del trigo, del maíz, tanto el arroz como la cebada se los llama granos vestidos. Los primeros son los granos desnudos porque no tienen cáscara. Y esta cebada o el arroz son granos que tienen cáscara, es decir, tienen una cobertura floral externa que les cubre al cariopsidio, al grano. Y eso también nos va a ayudar a nosotros cuando hablemos de la filtración. Entonces, este cariopside, este grano, antes de utilizar, vamos a ver cómo se lo prepara a la cebada para transformarlo en malta. Es decir, la malta es la cebada germinada y al mismo tiempo torreficada, es decir, tostada, de tal manera que tenemos una gran variedad de granos de cebada, llamada malta, que nos permite elaborar diferentes tipos de cerveza. Para más o menos entrar en el tema, no es la misma cebada, por ejemplo, para producir una cerveza Pilsener, ¿no?, que estamos acostumbrados a utilizar, o una cerveza, por ejemplo, una cerveza morena, ¿cierto? O una tinto, ¿no? Empezando desde el color, el sabor, etcétera, son totalmente diferentes. Entonces, eso se debe al tipo de malta que vamos a utilizar. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con esta malta? Lo primero que vamos a hacer es moler esos granos. Esa malta, esa cebada, nosotros no lo producimos en el departamento, es uno de los granos que en Santa Cruz no se produce. Santa Cruz es el principal productor de granos, es decir, somos el departamento que más produce trigo, el departamento que más produce maíz, el departamento que más produce arroz, es decir, el departamento es el que provee de alimentos, no solamente de cereales, sino de otros alimentos agroindustriales a Bolivia. Entonces, por eso es que este departamento es el principal motor de Bolivia. Por eso que hay que darle su importancia que merece. Entonces, al ser los principales productores de grano, ¿cierto? El problema, como en otros departamentos, no somos productores de cebada. Hay otros departamentos que sí producen cebada, pero no abastecen a su industria cervecera. Hay producción de cebada en el departamento de La Paz, de Cochabamba, de Sucre, de Potosí, etc., pero en pequeña escala. Entonces, lo que normalmente hacemos nosotros es importar la cebada. Y normalmente la importación lo hacemos ya en base a la malta, no a la cebada, porque hemos dicho que la cebada es el grano primario y esa cebada todavía tiene un proceso de elaboración de malta y eso se llama maltería. Hay industrias cerveceras, por ejemplo en La Paz, en Sucre, en Tarija, en Potosí, etcétera, que tienen una maltería en las industrias cerveceras, donde van a transformar la cebada que ellos producen de manera local
lo transforman en malta. Nosotros no tenemos cebada, pero tampoco lo vamos a comprar como cebada. Nosotros importamos el grano en forma de malta. No tenemos maltería, tenemos fábricas de cerveza. Entonces, esa malta importada es la que vamos a moler, la primera parte que vamos a ver. Posteriormente, vamos a producir la maceración, la filtración del grano, vamos a filtrar la parte soluble, lo vamos a separar del componente insoluble. En ese componente soluble va a quedar un poco de azúcares solubles, por tanto lo vamos a lavar esos componentes insolubles. El quinto paso, una vez traídos los componentes solubles, las azúcares, lo vamos a llevar a una cocción de ese mosto. Y una vez cocido ese mosto con lúpulo, lo vamos a enfriar ese mosto para posteriormente colocar las levaduras, y en la segunda parte que vamos a ver la fermentación de ese mosto. Entonces, en esta primera parte lo que estamos haciendo es producir azúcares fermentecibles en un producto que se llama mosto. Entonces, brevemente, cuando hablamos de la fabricación de cerveza, esta primera parte, si lo resumimos en lo que vamos a ver ahora, podemos mencionar de que el proceso principal en la fabricación de cerveza es la fermentación del azúcar que vamos a producir en la maceración. Y esta azúcar posteriormente lo vamos a fermentar. Para eso estábamos nosotros viendo el uso de levaduras en la fermentación. Y vamos a producir por las vías anaeróbicas. Vamos a ver nuevamente el ciclo de la glucólisis. Y las levaduras, una vez producido el piruvato, van a producir dióxido de carbono y alcohol etílico. Se produzca esta fermentación alcohólica, es necesario convertir con la ayuda de las enzimas los componentes inicialmente insolubles de la malta en azúcares fermentecibles. Es decir, vamos a ver que el grano, en este caso la malta, el componente principal del cereal es el almidón que se encuentra en el endospermo. Entonces, al comienzo les decía que el grano está constituido de tres partes, ¿cierto? La parte externa, que lo llamamos salvado en la molienda, la parte interna, donde está el germen, decíamos que está compuesto de endospermo, y la parte donde se encuentra la planta en miniatura, que es el germen. Entonces, del endospermo, que es la parte harinosa, es de donde se extrae el almidón, es ahí donde se encuentra el almidón. Y ustedes saben que el almidón no es soluble. Por tanto, mediante esta maceración vamos a transformar ese almidón en azúcares fermentecibles mediante procesos de tipo enzimático. Vamos a utilizar las alfamilasas, las betamilasas, para que esos almidones, que son macromoléculas, que ustedes saben de glucosa, que están constituidas de amilosa y amilopectina, esas estructuras químicas se transformen por procesos enzimáticos en azúcares fermentecibles. Entonces, este proceso
de transformación de componentes insolubles, como es el almidón, en componentes solubles, como es el azúcar fermentescible, este proceso se lleva a cabo en estas salas de cocción, donde se obtiene el mosto. Eso es lo que vamos a ver en esta primera parte. Entonces, para ello, la malta es molida por un molino especial, y esta malta completamente triturada lo vamos a mezclar con agua que tenga ciertas características, no es cualquier agua que utilizamos en cervecería. Y al mezclar vamos a llevar a cabo la maceración. Y en esta maceración, en esta extracción de los azúcares fermentescibles, vamos a tratar de que esos extractos solubles, como el azúcar, estén en la mayor cantidad posible para poder posteriormente, en el proceso de la fermentación, estos azúcares se transformen en alcohol etílico. Entonces, una vez que nosotros mezclamos estas maltas molidas con el agua, lo vamos a llevar a un tanque, a una cuba. Una vez que extraemos ya los componentes solubles, los procesos enzimáticos, y lo vamos a filtrar en una cuba. Vamos a separar los extractos solubles del mosto. Es decir, el mosto ya es el componente donde se encuentran los azúcares, es decir, la parte soluble. Y la parte insoluble lo vamos a llamar bagazo. Entonces, en estos tanques lo vamos a separar el bagazo del extracto, del mosto. Posteriormente, el mosto lo vamos a llevar a un cocido y vamos a aprovechar, ¿no es cierto?, de cocinar estos mostos con el lúpulo, que es otro de los ingredientes que utilizamos en la elaboración de la cerveza, para que este lúpulo le otorgue un sabor amargo a la cerveza. Y posteriormente lo vamos a llevar a otro equipo que lo llamamos el Whirlpool, donde este mosto caliente nuevamente produce un precipitado por efecto de las resinas amargas que tiene el lúpulo con las partículas proteicas que tiene el mosto. Entonces a eso lo vamos a llamar trup, a ese precipitado. Por tanto, nuevamente lo vamos a llevar a una precipitación, a una separación del trup, de ese mosto caliente, y posteriormente lo vamos a enfriar en un intercambiador de calor de placa hasta que la temperatura sea la temperatura óptima para la fermentación de la levadura. Ahí va a terminar esta primera parte, ¿no?, con estos 7 pasos que estamos mencionando. Entonces, el primer paso es la molienda. Entonces, veamos en qué consiste la molienda. Bien, decíamos que esta malta, que es la cebada germinada y torreficada,
Lo vamos a moler en un proceso de trituración mecánica. En esta trituración vamos a cuidar de que las cáscaras, que es la cobertura externa del grano, permanezcan prácticamente intactas, porque esa cáscara nos va a ayudar en el proceso de la filtración del mosto. Y lo que nos interesa es que ese grano se rompa y se reduzca de tamaño para poder acceder a los almidones. Estos almidones decíamos que vamos a tratar de extraerlos. Entonces ese proceso lo vamos a hacer en los molinos. Estos molinos constan de pares de rodillos, cuya característica principal de estos rodillos, como en cualquier molino, inclusive de trigo, los primeros molinos se llaman molinos de trituración, porque estos rodillos tienen unas estrías. Estos rodillos que están dentro de los molinos, entonces estos rodillos, si nos fijamos de manera interna, hay un sistema que cae en los molinos por la parte superior. Hay un rodillo que va a distribuir de manera uniforme el grano, en este caso la malta, al medio de los rodillos de trituración. Y estos cilindros de trituración tienen un tamaño en los molinos alrededor de 1 metro de largo y de diámetro es alrededor de 25 centímetros, la mayoría de los molinos, un molino estándar. Entonces, esos molinos van a trabajar, les voy a mostrar los molinos. Estos son los rodillos. Entonces, estos rodillos de acá tienen un tamaño de 1 metro. Por supuesto que hay diferentes tamaños, puede haber de 80 centímetros, de 1,20 m, dependiendo del tamaño del molino, pero yo más o menos les estoy dando una referencia de un molino normal. Este de acá tiene 1 metro de tamaño y de diámetro. Estos molinos son de 25 centímetros. Estos molinos tienen unas estrías en la superficie, fíjense. Entonces, los molinos, los primeros molinos tienen unas estrías profundas porque tienen que recibir al grano entero, en este caso a la malta. Entonces, dentro del molino están estos cilindros, hay un sistema de distribución ahí adentro del grano y el grano va a caer al medio de estos dos rodillos, así como están viendo ustedes aquí en el dibujo, pero va a caer en toda la longitud del rodillo. Va a venir aquí, así como una película de grano, cae bien en el centro. Entonces estos están girando en sentido contrario. Este está, por ejemplo, girando a la derecha, este a la izquierda. Por tanto, una vez que cae el grano, este grano va a pasar por medio de estos dos rodillos y es ahí donde se produce una compresión, es ahí donde lo va a aplastar al grano. Y no solamente lo aplasta, sino que al grano le da una fuerza de cizallamiento, porque este de aquí va a girar con mayor velocidad que este. Por ejemplo, este puede girar 2,5 veces más que este de aquí. Entonces, nosotros controlamos las revoluciones por minuto de estos rodillos. Entonces, este gira más rápido que este. Por ejemplo, 2,5 veces más rápido que este de acá. Eso le permite entonces a estos rodillos rasgar el grano. Decíamos que el grano tiene una cobertura externa. Entonces lo primero que hacemos es romper esa cobertura, tratar de que no se pulverice el salvado, la capa externa, y que se desprenda el almidón.
Entonces, por eso que le vamos a dar no solamente compresión, sino una fuerza de cizallamiento. Lo vamos a rasgar el grano para sacar el endospermo de la parte central. Y acá también tenemos que determinar la compresión, qué presión hay, la distancia, y para eso tenemos que ver la distancia de este cilindro con relación a esto. Cuanto más juntos estén los cilindros, mayor compresión va a haber sobre el grano. Otro de los factores es la velocidad, con qué velocidad van a rotar, este más lento y este más rápido, pero con qué velocidad, ¿no es cierto? Le vamos a imprimir para que pueda romper los granos. Después decíamos estos canalcitos. La profundidad de esto nos va a permitir saber qué tamaño de grano vamos a formar. Entonces, acá estamos viendo cómo el grano está ingresando por medio de estos rodillos, ¿no? Entonces ahí vamos a triturar el grano en estos molinos de rodillo corrugados. Bien, una vez obtenido entonces esta malta ya triturada, decíamos que posteriormente lo vamos a mezclar con agua en el proceso de la maceración. Entonces vamos a ver ahora el proceso de la maceración. Este proceso de maceración es de gran importancia en la obtención del mosto. En esta parte de la maceración decíamos que vamos a mezclar el grano molido con el agua. A esa mezcla de la malta molida con el agua lo llamamos maceración. Decíamos que inicialmente los componentes de la malta son poco solubles en el agua. Por tanto, en este proceso, vamos a hacer un tratamiento con las enzimas que tiene la malta, es decir, la malta, la cebada germinada, precisamente es cebada y es germinada, porque no solamente es una fuente de carbohidratos, no solamente es una fuente de almidones, este grano, sino también al producir la malta, que es la cebada germinada, estamos produciendo enzimas, las alfa y las betamilasas en cantidad suficiente que nos permitan transformar, decíamos, los almidones en azúcares fermentecibles. Esos azúcares que ya van a ser fermentecibles, y algunos que no son fermentecibles, van a formar parte del extracto, es decir, del componente soluble de la malta. Bien, entonces en el documento nos dice que es necesario que las sustancias insolubles de la malta, de la molienda, sean convertidas en sustancias solubles durante la maceración por estos procesos de tipo enzimático. Y repito nuevamente, porque es importante, que las sustancias que van a formar parte del mosto, van a formar parte de la solución, se denominan extractos, porque cuando hagamos los
cuando veamos los laboratorios, vamos a determinar qué porcentaje de extracto tiene el mosto que va a entrar a la fermentación. Eso es importante para saber el grado alcohólico con el cual vamos a producir la cerveza. Bien, ¿cuáles son los componentes solubles entonces de esta malta? Los componentes solubles son los azúcares, ciertas dextrinas, no todas, las sustancias minerales y ciertas proteínas que van a formar parte del mosto. Los componentes insolubles de mayor importancia es el almidón, la celulosa, que normalmente está en la parte externa del grano. Hemos dicho que el almidón está en el endospermo, es decir, en la parte central del grano. Y la celulosa está en la cubierta externa del grano. Y las proteínas están distribuidas en el grano. Ustedes cuando han visto proteínas, han clasificado en 4 grupos a las proteínas en función a su solubilidad, ¿cierto? Es decir, proteínas solubles en agua, proteínas solubles en agua salada, proteínas solubles en ácido, y de ahí ustedes han tenido las 4 clasificaciones, ¿no? de las proteínas. Nos interesan sobre todo las proteínas con alto peso molecular, es decir, las insolubles. Bien, entonces la finalidad ahora es transformar sobre todo los almidones en azúcares fermentescibles y dextrinas solubles. Cuanto mayor cantidad de extracto podamos obtener, vamos a producir mayor cantidad de alcohol etílico. Y eso lo vamos a hacer entonces en este proceso de la maceración, utilizando temperaturas óptimas de las enzimas, es decir, vamos a trabajar a diferentes temperaturas, vamos a calentar el mosto, y en esas temperaturas va a actuar una enzima específica que tiene la malta. Entonces es importante recordar, ¿no es cierto?, de que las enzimas van a actuar en función principalmente de las temperaturas. Entonces, cuando trabajemos con estas maltas, con estas enzimas que están en la malta, vamos a calentar el mosto a diferentes temperaturas óptimas de las enzimas. Y vamos a dejar un tiempo de acción de las enzimas, dependiendo de esas enzimas, lo vamos a dejar a esa temperatura y a ese tiempo específico, de tal manera que esas enzimas puedan actuar sobre su sustrato. Y posteriormente, una vez que trabajen las enzimas, lo vamos a inactivar las enzimas. Ustedes saben que las enzimas tienen origen proteico, por tanto, con un tratamiento de temperatura elevada, vamos a desnaturalizar a esas enzimas para que esas enzimas posteriormente ya sean inactivas.
Entonces ustedes pueden ver en la gráfica el efecto de la temperatura en la velocidad de la reacción de las enzimas. Entonces tenemos acá en el eje Y la velocidad de reacción y en el eje X el efecto de la temperatura. Entonces, estas enzimas tienen un rango de acción de temperatura mínima y temperatura máxima de acción de las enzimas. Me refiero a todas las enzimas amilásicas que haya y enzimas proteolíticas. Entonces, estas enzimas que tienen origen biológico, a medida que aumenta la temperatura, su velocidad de reacción va aumentando hasta alcanzar una velocidad máxima, a una temperatura óptima. Por eso que decíamos que en el proceso de maceración tenemos que colocar a una temperatura determinada, óptima, para que una enzima pueda actuar sobre su sustrato. Entonces nosotros sabemos de que esas enzimas tienen una temperatura óptima para que trabaje con una velocidad máxima. Si nosotros sobrepasamos esa temperatura, disminuye la velocidad de reacción. Bien, no solamente es la temperatura la que va a influir en la velocidad de reacción de una enzima, sino también el pH. Entonces vamos a trabajar con un rango de pH óptimo para que esas enzimas puedan degradar a su sustrato. ¿Qué enzimas nos interesa en el proceso de la maceración? Principalmente las enzimas amilásicas, con la finalidad de que transformen los almidones en azúcares fermentecibles. La degradación del glucano, este nos va a perjudicar en la viscosidad de la cerveza. Y la degradación de las proteínas que tiene el grano, a eso lo llamamos sustancias albuminoideas, que son las proteínas. Entonces vamos a degradar el almidón, el glucano, el beta-glucano y las proteínas en la maceración mediante procesos enzimáticos. Primero vamos a hablar entonces de la degradación del almidón. ¿En qué consiste esta acción enzimática de las amilasas sobre el almidón? Decíamos que el almidón es el componente principal del endospermo, del grano. Y ese grano, que es insoluble, tenemos que transformarlo en la maceración por procesos enzimáticos en azúcares fermentecibles que van a formar parte del extracto del mosto, que son los que posteriormente van a fermentar. Ahora, este almidón, entonces, al transformarlo en azúcar, ¿qué azúcar es la principal que nos interesa en la fabricación de cerveza? El azúcar principal en la elaboración de la cerveza es la maltosa. Entonces, esta maltosa tiene 2 moléculas de glucosa, ¿verdad? Entonces, es el azúcar principal que nos interesa. Por ejemplo, cuando veamos los componentes solubles, por ejemplo, vamos a mencionar cuando veamos el laboratorio los grados Plato, ¿no? O los grados Brix. Entonces, los grados Plato están exclusivamente expresados en porcentaje de azúcar en términos de maltosa, porque alrededor del 60% de los azúcares está en forma de maltosa. Y entonces la transformación del almidón en maltosa, que es lo que nos interesa, también hay formación de otros azúcares. Por ejemplo, vamos a formar glucosa, se va a formar maltotriosa, es decir,
La maltotriosa es un azúcar que tiene 3 moléculas de glucosa. Y también, como estamos degradando el almidón, ustedes saben de que tiene enlaces 1,4, alfa 1,4, en las ramificaciones y también en la principal, en la columna principal de la estructura de la amilosa y la amilopectina. Sin embargo, cuando esas ramificaciones se unen a la cadena principal, lo hace a través de los enlaces alfa 1,6. Entonces, cuando trabajen estas enzimas y vayan degradando a estos almidones, a la amilosa y a la amilopectina, van a llegar hasta los enlaces alfa 1,6. Por lo tanto, ahí ya no van a poder romper esos enlaces alfa 1,6, a no ser que nosotros utilicemos otra enzima que no está en la malta, una enzima que nosotros le entreguemos en el proceso de la maceración para que pueda romper los enlaces alfa 1,6 y obtener mayor cantidad de azúcares. Esas enzimas son las enzimas desramificantes que atacan los enlaces alfa 1,6, pero en la malta solamente está la beta-amilasa y la alfa-amilasa. Por tanto, vamos a tener siempre un componente de 6 a 12 estructuras de glucosa, y eso son las dextrinas límite, que van a ser solubles, pero que no son fermentecibles. Es decir, esos no van a fermentar, porque la levadura no tiene la capacidad de fermentar a estas dextrinas límite. Entonces, el almidón se va a degradar completamente a azúcares, ¿no es cierto? Maltosa, glucosa, triosa y a dextrina límite. Y eso lo vamos a comprobar con el análisis de coloración con yodo. Y algo importante también de los almidones. Cuando quedan restos de almidones que no han sido degradados por los procesos enzimáticos, esos almidones que quedan en el mosto le van a producir un enturbiamiento a la cerveza por efecto del almidón. Bien, para transformar entonces los almidones en azúcares, lo vamos a hacer en la cervecería en 3 etapas. La primera etapa se llama engrudamiento. Posteriormente, las enzimas van a comenzar y va a haber la licuefacción, es decir, el rompimiento de los enlaces por efecto de las enzimas. Y la sacarificación, la producción de azúcares. Bien, entonces, ¿en qué consiste el engrudamiento? Cuando hablamos del engrudamiento, vamos a mezclar, decíamos, ¿no es cierto?, la malta molida con el agua, pero esa agua tiene que ser agua caliente. Cuando se ponen en contacto los almidones que se encuentran en la malta molida con el agua caliente, los almidones, que son unos gránulos, ¿no?, de esa manera se encuentran en el cereal, esos gránulos van a aumentar de volumen. Inicialmente, esos almidones se encuentran, decíamos, en el endospermo del grano, ¿no es cierto? Y están unidos
por una matriz proteica. Entonces, cuando nosotros molemos, estamos separando esa matriz proteica, pero se encuentran unidos cuando se encuentran en el grano. Esos granos, cuando están en contacto con el agua, se hinchan, es decir, aumentan de volumen. El grano de almidón, el gránulo de almidón va a absorber agua. Entonces, a medida que absorbe agua, aumenta de volumen. Y los cerveceros dicen de que ese grano revienta. Nosotros los ingenieros en alimentos, una vez que el grano aumenta, absorbe agua y se hincha, ¿no es cierto? El grano se rompe, ¿no? Y al romperse el gránulo de almidón, va a desprender los componentes que se encuentran dentro del gránulo. Principalmente empiezan a desprender la amilosa y posteriormente, si seguimos nosotros con ese proceso, va a desprender la amilopectina. Entonces, al desprender los componentes internos del gránulo de almidón, la solución se convierte en una solución viscosa. Es decir, empezamos a observar de que esa solución viscosa es mucho más espesa. Ahora, esa viscosidad va a depender de la cantidad de agua que estamos utilizando, porque vamos a ver, ¿no es cierto?, qué cantidad de malta se utiliza y en función a eso vamos a agregar una cierta cantidad de agua para que la relación entre la cantidad de agua y la cantidad de cebada, en este caso, la cebada germinada, sea la óptima para el proceso de la maceración y producir un tipo de cerveza específica. Y también esa viscosidad va a depender del origen del almidón. Por ejemplo, el almidón de un grano, como es el arroz, se hincha mucho más que los almidones provenientes de la malta. Entonces, no solamente va a depender de la concentración de la relación entre la malta y el agua, sino también va a depender del origen del almidón. Entonces, este proceso donde se hincha el almidón, ¿no es cierto? Y además desprende los componentes del almidón, recibe el nombre de engrudamiento. Estamos diciendo de que la solución va a aumentar de viscosidad, se hace mucho más espesa debido a este proceso del engrudamiento. Ahora, una vez que el gránulo de almidón ha desprendido sus componentes, es decir, su amilosa y su amilopectina, ¿no?, en el medio acuoso, ya esos componentes del almidón van a ser atacados por las enzimas amilásicas. Si nosotros no hacemos el engrudamiento y queremos nosotros utilizar las enzimas sobre los gránulos intactos del almidón, el ataque es muy lento de las enzimas. Por ejemplo, cuando queremos nosotros elaborar panes, ¿no es cierto?, utilizamos levadura en el proceso de la fermentación. El agua apenas está el 60%
con relación a la harina. Es decir, si utilizamos 1 kilo de harina de trigo, vamos a utilizar 600 mililitros de agua en el mejor caso. Entonces, el 60% de agua que se utiliza en las masas, lo que hacen es hidratar los almidones. Entonces, en esta hidratación, esto es diferente a la maceración que estamos hablando, ¿cierto? Porque aquí lo que vamos a colocar son los gránulos de almidón en el agua. Es decir, el agua está en mayor proporción que los gránulos de almidón para formar el engrudamiento. Por eso que se está hinchando el grano y está desprendiendo sus componentes internos al gránulo de almidón para que ataque las enzimas. En el caso de las masas que estamos hablando del trigo, para compararlo, apenas utilizamos el 60% de agua. Pero ese efecto de agregar también lo que hace es propiciar un ataque de las enzimas amilásicas, ¿no? Los almidones, en el proceso de la fermentación, le van a proveer el 95% de los azúcares fermentecibles que necesita la levadura cuando nosotros fermentamos las masas de trigo, ¿no? Es decir, la harina, en definitiva, la harina del trigo, tiene apenas un 5% de las necesidades del azúcar que requiere la levadura en el proceso de la fermentación. Entonces, el 95% de ese azúcar va a provenir del almidón en el proceso del amasado, ¿no? El 95% de las azúcares necesarias de fermentación proviene de la transformación del almidón en azúcares fermentecibles. Ahora, en este proceso de la maceración que estamos viendo, ¿cierto? Entonces estamos acelerando el proceso de ataque de la enzima porque ya las moléculas del almidón, la amilosa y la amilopectina, ya se encuentran desprotegidas. Por tanto, las enzimas amilásicas rápidamente van a atacar a esas macromoléculas para transformarlos en azúcares fermentecibles. Por eso que estamos haciendo el engrudamiento, para que las enzimas, ¿no es cierto?, ataquen con mayor velocidad a la amilosa y a la amilopectina. ¿A qué temperatura vamos a llevar a cabo el engrudamiento? A la temperatura de 60 grados centígrados. Bien, la siguiente etapa es la licuefacción. Entonces, en esta etapa, ya una vez la amilosa y la amilopectina desprotegida, van a ser atacadas por las enzimas, por la alfa y la beta amilasa. Las alfa amilasa van a romper las cadenas y la van a transformar en cadenas más pequeñas, es decir, la van a transformar en dextrinas a los almidones. Y posteriormente, ya esas dextrinas van a ser atacadas por la beta amilasa. Y las beta amilasas, como ustedes saben, van a producir las azúcares en términos de maltosa. Y ese ataque se produce en de los extremos no reductrices que forma la alfa amilasa. Por tanto, a medida que la alfa amilasa va rompiendo las cadenas, se forman extremos no reductores y es ahí donde empieza a atacar la beta amilasa, que lo va a transformar en maltosa, en glucosa y en maltotriosa. Y ese proceso
de transformación en azúcares se llama licuefacción, debido a que al transformarse esas macromoléculas en azúcares de estructuras más simples, disminuye la viscosidad del mosto. Por tanto, a ese proceso lo llamamos liquefacción. Entonces, una vez que se forman esas dextrinas, ¿no es cierto?, por efecto de las alfa-milasa, decíamos que posteriormente van a actuar las beta-milasa hasta obtener las dextrinas límites, que tienen un residuo de glucosa de 7 a 12 moléculas de glucosa alrededor de los enlaces alfa 1,6. Este proceso lo podemos ver en estas gráficas. Por ejemplo, esta primera gráfica es la estructura de una amilosa o una amilopeptina. La amilosa son cadenas lineales. La amilopeptina son moléculas mucho más grandes y más ramificadas. Entonces tenemos acá las cadenas, ¿no es cierto? Esto es parte de los almidones que ya están en forma de engrudo, están ya libres. Entonces es acá donde va a atacar rápidamente las enzimas amilásicas. Quienes empiezan a romper estas cadenas a diferentes alturas, formando diferentes dextrinas o parte de estas cadenas. Son, decíamos, las enzimas alfa amilásicas. Fíjense, está rompiendo a diferentes alturas estas cadenas de almidón y formar, cada vez que va rompiendo, cada vez que rompe estas cadenas, la alfa amilasa, va formando dos residuos, ¿no es cierto?, de cadenas no reductrices. Estos extremos son no reductrices. Por tanto, empieza inmediatamente a actuar las beta-milasa. Las beta-milasas actúan en los enlaces no reductores, formando estructuras con dos moléculas de glucosa, es la maltosa. Va rompiendo de 2 en 2, formando la maltosa. Decíamos que la mayor cantidad de azúcares, por encima del 60%, son maltosas en la elaboración de cerveza, precisamente por la acción de las beta-milasas que va rompiendo estos enlaces alfa 1,4, formando maltosa, dos moléculas de glucosa. Entonces aquí tenemos ya la acción de la alfa-milasa y de la beta-milasa en menor proporción en las cadenas no reductoras. A medida que va rompiendo entonces la alfa-milasa, la beta-milasa tiene más opciones para poder romper las cadenas, ¿no? Entonces fijémonos, por ejemplo, esto para que me entiendan mejor, la formación de glucosa y maltotriosa, porque si estamos diciendo que la beta-milasa produce maltosa, es decir, una estructura con dos glucosas, como ustedes ven ahí, dos redonditos, significa maltosa. Acá tenemos, la glucosa es un redondo, ¿verdad? Con redondito, que es una molécula de glucosa. La maltosa es una estructura de dos moléculas de glucosa unidos por enlaces alfa 1,4. La maltotriosa, conformado por tres moléculas de glucosa unidos por enlaces alfa 1,4. Y la dextrina límite, fíjense ustedes, son restos ya de glucosa en una proporción entre 6 y 12 moléculas de glucosa, unidos por cada una de ellas por enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6. Alrededor de este enlace alfa 1,6 se forma la dextrina límite. Aquí ya no puede romper estas estructuras
ni la alfa amilasa ni la beta amilasa. Si queremos romper, utilizamos otra enzima, que son las enzimas desramificantes. Pero eso no lo hacemos normalmente en una fábrica de cerveza. Si queremos obtener mayor azúcar, podemos utilizarla. Pero estamos hablando solamente de estas enzimas que están en la malta de cebada. En la cebada está esta enzima. Aparte del sustrato que es el almidón, estamos diciendo que el grano de cebada es una fuente de carbohidratos, en términos de almidones sobre todo. Y además tiene las enzimas, por eso es que nosotros vamos a germinar la malta, la cebada, y posteriormente lo vamos a tostar. Entonces es una fuente rica en enzimas. Y enzimas amilásicas estamos hablando de la alfa y la beta amilasa. Entonces volvamos a la beta amilasa. Está rompiendo estructuras de maltosa, ¿no es cierto? De 2 en 2, por ejemplo, este de aquí, este es el extremo no reductor y va rompiendo la cadena. Si este también era roto por la alfa amilasa, entonces la beta amilasa va a ir rompiendo, ¿no es cierto?, estas cadenas de 2 en 2. Pero fíjense aquí que este rompió 2 y quedó aquí 3, ¿no es cierto? Una estructura con 3 moléculas de glucosa. Es decir, también al actuar la beta amilasa, en menor proporción se está formando la maltotriosa. Por eso que decimos que esta maltotriosa se produce por acción de la beta amilasa. Quiero que quede bien claro, porque algunos confunden, porque dicen, este va a formar también esto. No, es decir, estos restos por efecto del rompimiento de la maltosa por la beta amilasa. Ahora, también produce, por ejemplo, glucosa. Busquemos alguna de acá, si hay alguna. Ahora, la produce. Aquí, por ejemplo, miren, acá, esta amilasa está rompiendo de 2 en 2, la glucosa. Lo mismo por acá. Entonces, como ya puede romper aquí, queda la glucosa, ¿cierto? Acá. Entonces, ¿quién está produciendo glucosa? La beta amilasa, ¿cierto? Por efecto del rompimiento de fraccionar la maltosa. Entonces, conclusión, ¿qué hace la alfa amilasa? La alfa amilasa lo que hace es romper las cadenas, ¿no?, de los almidones, la amilosa y amilopeptina, y formando dextrina. Cada vez que va rompiendo, las dextrinas tienen menor peso molecular, alfa amilasa. Y esas dextrinas van a ser atacadas por la beta amilosa, ¿no? Esta enzima es la que va a romper y va a formar la maltosa, también en pequeña cantidad, en menor cantidad, la maltotriosa y la glucosa. Y también se está formando, ¿no es cierto?, las dextrinas límites, que son estas de aquí, que ya no puede actuar ni la alfa ni la beta amilasa. Entonces, en todas estas ramificaciones alfa 1,6 forma la dextrina límite, que van a formar parte del extracto. Pero estos no fermentan, no son fermentecibles, le van a dar cuerpo a la cerveza. Bien, decíamos que estas enzimas que estamos estudiando ahora, que son las enzimas amilásicas, la alfa y la beta amilasa, cada una de estas enzimas va a trabajar, decíamos, por efecto de la temperatura y tiempo, a cierta temperatura y en cierto tiempo. En el caso de la alfa amilasa, las temperaturas óptimas es de 72 a 75 grados centígrados, ¿no? Y por encima de 80 grados centígrados lo inactivamos a la alfa amilasa. Es decir, este es el límite, este es el intervalo donde su temperatura es óptima de trabajo de la alfa amilasa. Y si aumentamos hasta 80, lo vamos a inactivar a la enzima, lo vamos a desnaturalizar a la enzima. Ahora, esta temperatura óptima es a un pH óptimo.
Hemos dicho que la enzima va a trabajar, va a ser influenciada por el pH y la temperatura. Entonces, ¿cuál es la temperatura? La temperatura óptima de la alfa-amilasa es este interno. Y el pH óptimo es de 5.6 a 5.8. Entonces, los granos, todos los granos, si nos fijamos el pH, están alrededor, como es un sistema biológico, alrededor de 7, ¿verdad? Entonces, tenemos que bajarle el pH a este pH utilizando el ácido fosfórico. Es decir, cuando elaboramos cerveza, vamos a utilizar ácido orgánico, ¿no? ¿Cuáles son ácidos orgánicos? Ácido láctico, ácido cítrico, ácido fosfórico. En este caso, en la cerveza, podemos utilizar el ácido fosfórico. No utilizar otros ácidos. Por ejemplo, cuando veamos la fabricación de alcohol industrial, los mostos tienen que tener un pH de 4.5. Entonces, para bajar ese pH, utilizamos un ácido inorgánico. Podemos utilizar ácido clorhídrico o ácido sulfúrico, ¿no? ¿Por qué hacemos eso? Porque una vez que la levadura trabaje para producir alcohol en los bioreactores, ese alcohol posteriormente vamos a separarlo mediante una destilación, proceso físico-químico, utilizando el punto de ebullición del alcohol etílico en las torres de destilación hasta purificar el alcohol a 96 grados, que se produce de manera industrial. Entonces, como vamos a purificar ese producto, utilizamos un ácido inorgánico, el ácido clorhídrico o el ácido sulfúrico. Pero en alimentos es prohibido utilizar esos ácidos. La cerveza no lo vamos a destilar, ¿no? Lo vamos a, una vez fermentado, lo vamos a madurar y posteriormente lo envasamos y lo vamos a consumir. Entonces ese producto no puede utilizar un ácido inorgánico, en este caso es el ácido fosfórico permitido en uso alimentario para controlar el pH. Entonces el pH óptimo de la alfa-amilasa es de 5.6 a 5.8. En el caso de la beta-amilasa, de la otra amilasa que estamos utilizando, esta beta-amilasa tiene una temperatura óptima menor que la temperatura de la alfa-amilasa. La temperatura de la beta-amilasa es entre 60 y 65 grados centígrados. En este intervalo vamos a dejar un tiempo para que esta beta-amilasa actúe sobre los almidones. Y el pH óptimo es de 5.4 a 5.5. ¿No? Es decir, un pH un poco menor a este de acá. Pero no vamos a estar cambiando de pH. Vamos a agarrar un pH óptimo donde las dos enzimas puedan trabajar y solamente vamos a cambiar las temperaturas, porque no vamos a cambiar los pH. Vamos a solamente agarrar el mosto, colocamos un pH óptimo de tal manera que las dos enzimas puedan trabajar y lo único que vamos a hacer es cambiar la temperatura y dejarlo para cada una de las enzimas un tiempo de acción. Bien, entonces si nosotros no realizamos este tratamiento de manera óptima, la cantidad de almidones que va a tener el mosto va a ser alto. Y estos almidones decíamos que va a producir el enturbiamiento de la cerveza. Las cervezas no vamos a poderlas clarificar y vamos a tener cervezas turbias. Por eso que este proceso se basa en la degradación de ese almidón, la transformación de estos almidones en azúcares fermentescibles. Entonces, decíamos también que por encima del 60%, más propiamente 65%,
de los azúcares se encuentran en forma de maltosa, el azúcar en mayor proporción por el efecto de la beta-amilasa. El 18% aproximadamente es producido por la maltotriosa. Y la glucosa también tiene este porcentaje del 18%. Entonces, esas tres azúcares que se forman por procesos de tipo enzimático, nos van a ayudar en la fermentación. El azúcar, en términos de glucosa, es el primero en ser utilizado porque es una molécula simple, ¿no es cierto? Siempre las enzimas, en este caso la levadura, ¿no es cierto? Es la que utiliza primero en el proceso de la fermentación. Primero va a utilizar la glucosa, el azúcar simple. Posteriormente va a utilizar la maltosa durante todo el proceso de la fermentación. Por tanto, tiene que haber ese azúcar lo suficiente para que fermente durante, por ejemplo, una semana. Y una vez que fermenta, lo vamos a llevar a esta cerveza verde, lo vamos a llevar a madurar, donde se va a producir la estabilidad química de la cerveza. Y en esa fase de maduración va a seguir utilizando azúcar, tiene que seguir utilizando la levadura. Es ahí donde va a trabajar la maltotriosa, en el proceso de la maduración. Es decir, estos azúcares que estamos produciendo, la primera en ser utilizada es la glucosa, posteriormente la maltosa, el proceso de fermentación. Y en la maduración, la maltotriosa. Entonces, decíamos que la glucosa es la primera en ser utilizada por la levadura. Posteriormente, la maltosa, que es el azúcar principal. Y en el proceso ya de la maduración, la maltotriosa. Y la destrina límite, hemos dicho que no hay una enzima que lo degrade, ¿cierto? Entonces, no son fermentecibles esta destrina. Le va a dar cuerpo a la cerveza. Bien, entonces aquí tenemos una gráfica de la acción de las dos enzimas. Esta es la beta-amilasa, es decir, este es el porcentaje de degradación y esta es la temperatura en grados Fahrenheit o en grados centígrados. Nosotros manejamos grados centígrados. Entonces, por efecto de la temperatura, estamos viendo, ¿no es cierto?, la velocidad de reacción. Hemos dicho que va aumentando cuando calentamos el mosto hasta llegar a una temperatura óptima, en este caso de la beta-amilasa, y a medida que va aumentando la temperatura, va disminuyendo su velocidad de reacción. Y esta otra curva, la roja, es para la alfa-amilasa, que tiene su temperatura óptima. Entonces, en el caso de la beta-amilasa, esta temperatura es más baja, alrededor de 62 grados centígrados, y su temperatura óptima de la alfa-amilasa es alrededor de 70 grados centígrados. Bien. También podemos aprovechar para ver en el proceso enzimático, ¿no es cierto?, la formación de dextrina por efecto de estas dos enzimas es esto de aquí. A medida que aumenta la temperatura, va aumentando un poco la formación de dextrina. Y este de aquí es la curva de la producción de azúcares fermentecibles, ¿no? Esto de acá. Entonces, nos interesa la producción de los azúcares fermentecibles. Entonces, nos interesa a qué temperatura estas enzimas producen mayor cantidad de azúcares fermentecibles. Está más o menos en estos intervalos, ¿cierto?, de temperatura, donde hay mayor cantidad de producción de azúcares fermentecibles.
Bien. El efecto de las temperaturas y el tiempo lo vamos a ver con una curva, pero antes vamos a hablar del valor del empaste. Decíamos que es importante saber la relación entre el agua y la malta, los kilogramos de agua por kilogramo de malta. Es decir, si nosotros agregamos mucha agua, ¿no es cierto?, podemos producir mayor cantidad de cerveza, pero no va a ser suficiente los extractos para producir en el proceso de la fermentación el alcohol. Y por el contrario, si tenemos poca cantidad de agua, vamos a producir menos cerveza y con mayor grado alcohólico. Entonces tiene que haber un balance dependiendo de qué tipo de cerveza estamos produciendo. Tiene que haber una relación entre la cantidad de agua y la cantidad de malta. Y esa relación es esta de aquí. Tenemos que, si tomamos como base 1 kilogramo de malta, mínimo tenemos que utilizar 2,5 kilogramos de agua, hasta la relación de 1 a 3, es decir, máximo podemos utilizar por cada kilo de malta 3 kilos de agua, pero siempre es mayor la cantidad de agua que de malta, ¿cierto? Porque vamos a hacer un engrudamiento. Entonces, esta es la relación en este intervalo, es la relación óptima entre el agua y la malta. En esta gráfica estamos viendo el resumen de la acción de las enzimas de la malta sobre su sustrato de la malta, ¿no? Esta gráfica nos está proporcionando el tiempo. Voy a explicar esta gráfica más porque nos habíamos pasado de hora y tienen clases acá. Se nos ha ido el tiempo. Esta es la gráfica de la temperatura y esto de aquí es el tiempo. Fíjense ustedes que vamos a trabajar a diferentes palieres de tiempo y temperatura. Primero, si queremos nosotros eliminar los beta-glucanos que tiene la malta, es decir, los beta-glucanos son los que le van a conferir, son como unas gomas, ¿no? Por tanto, su viscosidad va a ser alta por efecto de estas gomas que tiene la malta. Entonces vamos a eliminar estas gomas mediante la beta-glucanasa, que es una enzima que va a eliminar a los glucanos. Y la temperatura óptima es 45 grados centígrados para que trabaje esta enzima. Vamos a aumentar la temperatura. Esto hay que controlar cómo aumentar la temperatura. Y vamos a subir a 52 grados centígrados. A esta temperatura van a actuar las enzimas proteolíticas sobre las proteínas. Aumentamos la temperatura y vamos a llegar a 63 grados centígrados, que es la temperatura óptima para la acción de la alfa-amilasa. Lo vamos a dejar un tiempo que trabaje. Aumentamos nuevamente la temperatura hasta 72 grados centígrados y lo dejamos acá este tiempo para que trabaje la alfa-amilasa. Completada entonces esta actividad enzimática de los beta-glucanos, las enzimas proteolíticas, la beta-amilasa y la alfa-amilasa en estos palieres de temperatura. Posteriormente lo calentamos hasta por encima de 78 grados centígrados y lo vamos a inactivar a la enzima, todas las enzimas, ¿no? Para que ya no trabaje ninguna enzima que tiene la malta. Entonces, en este proceso de la maceración, vamos a trabajar con tiempo y temperatura
para que actúen estas 4 enzimas. Normalmente, sobre todo nos interesan estas 3 de acá, porque esto de aquí ya podemos comprar malta que tiene baja cantidad de glucano, que se eliminan en el proceso de la maltería. Entonces, cuando vemos nosotros el control de calidad de esas maltas, tenemos que ver que no tengan estas gomas. Entonces ya este proceso ya no lo hacemos en la maceración. Partimos de acá simplemente para que actúen las proteasas, las beta-milasas y las alfa-milasas. Bien, se nos ha pasado el tiempo. Voy a tratar en las próximas clases de agarrar 2 horas cada una de las clases como mínimo y hablar lo más corto posible para que terminemos con el programa. El material que les prometí el día de ayer no pude mandarles porque salí todo el día. Lo voy a hacer hoy día, le voy a mandar mediante el WhatsApp que tienen ustedes para la materia de biotecnología. Gracias, hasta luego. Cuídense, por favor, y hagan el trabajo porque es la próxima semana. Hasta luego. Gracias.